Salmo 104, el poema de la creación. Bueno, dense cuenta cómo comienza, cómo termina. Bendice, alma mía, a Jehová. Quizás es la línea más conocida. Sin embargo, está colocada de esta manera porque es como si el salmista quisiera exhortarse a sí mismo para bendecir al Señor, pero quiere buscar, casi que escarbar más motivos por los cuales hacerlo. En el Salmo 103 ustedes se van a dar cuenta que él trata de resumir los tantos beneficios que ha recibido de Dios, razones por las cuales va a bendecirlo. Y este capítulo, si lo conectáramos con ese anterior, veríamos como el salmista buscando más motivos para seguir bendiciendo al Señor. Y los motivos, ¿dónde los encuentra? Cuando contempla la creación. Así, este capítulo es una oración contemplativa, un himno de alabanza, donde él, al mirar la creación, cada una de las partes de ella, él queda absorto de corazón y quiere alabar al Señor. ¿Sí? Este salmo pareciera que nos responde la pregunta: ¿por cuántos más beneficios he de bendecir al Señor? Y un detalle interesante también es que cuando él mira la creación, él sigue el orden que aparece en Génesis 1. Por eso le colocamos así, el poema de la creación. Vamos a estar estudiando el capítulo en 3 partes. Distribuyámoslo del 1 al 9, primer punto. Vamos a ver ahí la obra de la creación. En el segundo punto vamos a ver las partes del 10 al 24. Control divino sobre el mundo. Y la tercera parte, del 25 al 35, meditaciones finales. Bien, tendremos algunas aplicaciones y le ruego al Señor y oren por mí para terminar. Es extenso y pues no se trata de correr, pero tampoco de desaprovechar tantas cosas gloriosas que hay acá. Amén. Bueno. Comencemos. Primer punto, la obra de la creación, versículos del 1 al 4. Su merced puede mirarlos y darse cuenta que el salmista confiesa a Yahvé como su Dios, el Dios que se ha engrandecido en magnificencia, en gloria. Y cuando contempla la creación en sus múltiples formas, él identifica esa magnificencia como una especie de figura literaria que resalta la soberanía de Dios. Por ejemplo, vemos en el versículo 2 que Dios usa la luz y los cielos como un vestido. ¿Sí? Lo vemos siendo soberano y grande sobre toda la creación. Versículo 3, vemos que las nubes y el viento son para él como un aposento o una carroza. Versículo 4, que las ráfagas de viento son sus ángeles y el fuego también. Como vemos, cada uno de esos detalles nos sirven para distinguir a la creación del Creador. El único digno de adoración es este Rey magnífico que utiliza cada elemento de la creación para su sola gloria. Versículo 5, el Señor fundó el mundo sobre cimientos que nunca serán removidos. Antes, cuando recordamos por ejemplo Génesis 1, decía que las aguas cubrían la faz del abismo y que había caos y desorden. Pues bien, en el versículo 6 dice que ese abismo que antes cubría todos los montes, hoy le sirve a Dios, o más bien obedece a Dios, sirviendo como faja para el mundo. Versículo 7, bastó una reprensión de la boca de Dios para que las aguas huyeran al lugar en el que hoy están. Y así existieron los mares, así existieron los océanos y así existieron los continentes. Versículo 8, los montes emergieron, los valles descendieron. Y versículo 9, a todos Dios les colocó límites, un término que nunca traspasarán, a fin de que las aguas no vuelvan a cubrir las aguas
la tierra otra vez. ¿Bien? Eso vemos entonces, hermanos, en la primera parte, cómo el salmista echa un vistazo al cielo, la tierra y los mares. Es como el bosquejo que él usa y durante todo el capítulo va a seguir desarrollando su oración, su adoración de esa misma forma. Miremos algunos textos paralelos. Miremos Job 38:10, un pasaje que, pues en la opinión del servidor, es muy diciente a propósito de que Dios puso límites a su creación. Job 38:10. Leámoslo desde el 8. Dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo le puse nubes por vestidura y oscuridad por faja, yo establecí para él los límites, le puse puertas y cerrojos y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí parará el orgullo de tus olas. Amén. Hermoso, impactante. Y entonces, porque hay creyentes que abrazan las ideas de un calentamiento global que va a hacer que todo se está hundiendo. Hermanos, tenemos que abrazar lo que la palabra dice, y Dios un día juró y un día decretó que habían términos para la creación, especialmente para el mar. Por lo tanto, aquellas enseñanzas que contrarían esos principios son diabólicas, son falsas. Rechazamos esas ideas por más que se disfracen de altruismo o de cuidar el medio ambiente. Escrito está y punto. Se puede anotar Jeremías 5:22, ahí enfatiza más esto que estoy diciéndoles. Bien, sigamos adelante, versículos 10 al 24. Control divino sobre el mundo. En esta segunda sección, el salmista sigue orando. Démonos cuenta, en el versículo 10, no pierda el texto principal, dice: tú eres el que viertes los manantiales. Él está orando. Él está orando al Señor. Él quiere darle motivos al alma para que alabe al Señor, pero lo está haciendo en medio de su oración. Y a propósito, vale decirles, cuando él dice alma mía, no está diciendo que pues solamente su ser inmaterial sea el que adore a Dios y su ser corporal no. Al decir alma mía, está encerrando en realidad todo su ser. ¿Bien? Entonces ahora, habiendo echado un vistazo a la creación como tal, ahora lo que él hace es mirar cómo Dios sigue en control de cada detalle de la creación. Y lo vamos a mirar en detalles, muy especial. Porque el Dios que estableció los cielos, la tierra y los océanos es el Dios que no se quedó cruzado de brazos por fuera de la creación, sino que sigue ejerciendo soberanamente el control de cada asunto. Por ejemplo, cada ciclo natural. Y en esta sección del 10 al 24 vemos, Dios está en control de ¿qué? La dirección de las aguas, la fertilidad de las tierras, las cadenas alimenticias, las épocas de cosecha, el hábitat de las especies, y etcétera. Todo está bajo el control de Dios. Y cada detalle, así delicado, frágil, bello, es una expresión del poder y de la soberanía del Señor. Versículo 10. Eres el que hace brotar manantiales para que corran por los arroyos desde las cimas de los montes. Qué hermoso. Versículo 11. Estas aguas descienden y son dadas para saciar la sed de los animales del campo, incluyendo los animales indomesticables. ¿Como cuál? El asno montés. El ser humano tiene la capacidad de domesticar algunas especies animales, pero hay otras que se salen de su control. Pues resulta que Dios sigue teniendo dominio sobre los animales a los que el hombre no puede dominar. Versículo 12. Las aves vienen a cantar a las orillas de los arroyos. Versículo 13. La tierra es regada y llena de nuevos frutos. Versículo 14. Es Dios
el que alimenta tanto a animales como a seres humanos. Les brinda heno a las bestias y les brinda el producto del campo al hombre. Versículo 15, Él da el pan, el vino, el aceite, todo lo que necesitamos para nuestro sustento. Versículo 16, que habíamos dicho, animales, seres humanos, y luego dice, la bendición del cielo es la que nutre los árboles. Es decir, Dios es el que preserva los ecosistemas. Él con su poder. Esos ecosistemas, esos árboles, versículo 17, que llegan a servir como morada para los pájaros. Por ejemplo, la cigüeña. O los gorriones, diría en la pesita. Verso 18. Él hizo, bueno, dense cuenta, árboles, lagos, y ahora el 18 dice, Él hizo los montes altos para que fueran habitados por cabras monteses, y las peñas para que fueran habitadas por conejos. Otras versiones dicen tejones, otras dicen damañes, animales que viven efectivamente en terrenos pedregosos y altos, donde nosotros fácilmente no llegamos. Qué hermoso. Como todo, hasta la distribución en donde se ubican los animales, es resultado de la obra de Dios. Verso 19, Él hizo la luna para guiar los tiempos de la humanidad y el sol para el horario. Versículo 20, llega la noche para que los animales salvajes jueguen en la oscuridad. Versículo 21, y los depredadores busquen su presa. Versículo 22, en la noche los animales salvajes están jugando y siendo depredadores. ¿Y qué dice luego? 22, a la luz del siguiente amanecer, ellos se esconden en sus cuevas, en sus madrigueras. ¿Para qué? Versículo 23, para que el hombre salga a sus labores hasta la tarde siguiente y así sucesivamente. Hermano, es hermoso. Por eso él dice, miren, 24, cuán innumerables son tus obras, oh Yahvé. Es como si hiciera una doxología breve, porque no ha terminado. O es como si dijera, estoy sorprendido y alaba a Dios, pero está tan hermoso que quiere seguir. Cuán innumerables son tus obras, Señor. Cuánta sabiduría hay en cada una. La tierra está llena de tus beneficios, dice la pechita, de tus posesiones. Lo que se sale de nuestro alcance y de nuestro control sigue siendo propiedad de Dios. Lo que nosotros no podemos controlar, las cadenas alimenticias, la conservación de los ecosistemas, Dios lo preserva. Él, creador, hacedor y sustentador. La creación es un poema, o más bien la creación es una fuente de inspiración para nosotros decir este poema junto al salmista. Miremos algunos textos paralelos. Miremos Salmo 147, 8. Salmo 147, 8 dice, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Él. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión el Señor Jesús hizo una alusión a esto? Cuando dijo que ¿acaso no valíamos nosotros más que muchos gorriones? Dios alimenta hasta los cuervos, a los leones. Él alimenta cada ser viviente, minúsculo o enorme, como Leviatán, que ahorita más adelante vamos a mirar.
Él, ¿cómo no nos va a proveer a nosotros? Miremos otro texto. Proverbios 30:26. En ese pasaje el proverbista dice: 4 de las cosas más pequeñas de la tierra son más sabias que los sabios. Y menciona en el verso 26: los conejos, pueblo que no es vigoroso, pero hacen su casa en la piedra. Aún las criaturas nos dan lecciones, y Dios en su diseño lo hizo con tanta sabiduría que aún nosotros podemos percibir enseñanzas al contemplar eso. Un animal irracional que construye su casa sobre la roca. Y hay más ejemplos, recuerden la hormiga, hay más casos. Ustedes están estudiando proverbios, ¿cierto? Ustedes ya han estudiado esos temas más a fondo. Los animales, el Señor mismo los hizo, los diseñó y les provee. Ellos nos brindan ejemplo y lecciones en muchas formas de nuestra vida diaria. Miremos otro texto. Jeremías 10. O miremos Jeremías 51:15. Tengo varios textos acá. Jeremías 51:15. Dice: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. ¿Sí? Definitivamente cada detalle de la creación revela esa sabiduría de Dios. Nosotros estamos muy acostumbrados a exaltar la soberanía de Dios por nuestra tendencia a enfocarnos en un solo atributo, pero son tantos, hermanos, y todos y cada uno se ven reflejados. Miren, aquí vimos la soberanía, vemos la sabiduría de Dios, la omnipotencia, en fin. Tercer punto, volvamos al texto principal, versos 25 al 35. Meditaciones finales. Y en esa parte sí me quiero quedar un poco más. Vimos cómo Él contempla el mundo siguiendo el orden de Génesis 1, siguiendo un orden como de lo general a lo específico, como diciendo: Dios hizo los cielos, la luz, la tierra, los océanos, y los usa a su merced para sus propósitos. Primera parte. Segunda parte: pero no solamente creó las cosas para glorificarse y sustentar el mundo, sino que su poder sigue estando en control, dando vida y sustento a cada especie, les dio hábitat, les dio provisión y etc. En esta tercera parte, como Él acaba de mirar las montañas, los arroyos, las aves, el campo, ahora Él no quiere terminar su meditación, Él quiere extenderse un poco más. Y ahora echa un vistazo al mar, versículo 25. No solo la tierra contiene beneficios de Dios o posesiones de Dios, el mar también. Hay innumerables seres de todos los tamaños que se mueven en los mares. Versículo 26. Incluso las grandes embarcaciones y grandes monstruos marinos navegan en ellos, nadan en ellos, juegan en ellos. Esta expresión, bueno, cuando él menciona a Leviatán, el salmista, y la manera como lo hace es muy franca, muy directa, porque resulta que en los tiempos antes de Cristo, especialmente siglo X antes de Cristo, había una creencia de que Leviatán era la representación del caos, el desorden, la destrucción,
Entonces, en la mentalidad del paganismo había un dualismo, como dos mundos que estaban en pelea constante, el bien y el mal, y a veces los dioses, por decir mal, se enfrentaban con Leviatán, y bueno, esa era la mentalidad del mundo, como cada dios luchando en su territorio para extender sus límites y en fin. Pero el salmista, cuando nos menciona a Leviatán, él no lo menciona como una especie de rival. Él lo menciona como un monstruo enorme, pero que Dios hizo el mar para que ese monstruo juegue ahí. Dense cuenta, eso es muy directo. Imagínense un pagano leyendo eso. O sea, Leviatán no es otra deidad, Leviatán es una criatura más de tantas de las cuales Dios creó y las controla. Sí. Versículo 27. Absolutamente todas las criaturas en cualquier lugar esperan en ti, hasta el Leviatán, hermanos. El gorrión, el tejón, el conejo, la cigüeña, Leviatán. Leviatán no necesariamente tenemos que imaginarnos un monstruo que nos haya identificado hasta ahora. Pensemos en los grandes animales. ¿Cuántas toneladas necesitan para vivir? Dios las sustenta y les da todo lo que necesitan todos los días para que sigan existiendo. Es Dios, hermanos. Pero a veces el ser humano quiere jugar a ser Dios. Y efectivamente tenemos responsabilidades de cuidar nuestro entorno como mayordomos. Pero eso no nos coloca en una posición ni de creadores ni de preservadores, porque eso lo hace el Señor. Versículo 28. El Señor le da a cada criatura la comida. Y miren esto que es muy impresionante. Nos da una lección muy fuerte. El pasaje nos está diciendo que el Señor sustenta todas las criaturas, así estén en la tierra o en el mar, ¿sí? Y con su mano generosa les da lo que necesitan a cada criatura. Y cada criatura, ¿qué debe hacer? Recogerla, ¿sí? Prácticamente Dios les deja todo a disposición con base en su providencia. Versículos 28 y 29. Si da mucho, se sacian. Si esconde su rostro, desesperan. Si quita su espíritu, dejan de ser y vuelven al polvo. Versículo 31, otra exclamación. Oh, gloria eterna de Yahvé, que se deleite el Señor en sus obras. Miren eso, hermanos, qué belleza. El Señor en su bondad y generosidad sacia con abundancia al mundo. Ahí podemos hablar de la misericordia general. Pero si Él esconde su rostro, porque lo hace, las criaturas desesperan, porque Él es el dador y el proveedor. Y si Él quita su espíritu, todo vuelve al polvo, como dice la palabra. Miremos algunos pasajes. Salmo 145, 15. Me encanta, dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendiciones a todo ser viviente. Amén. En medio de la escasez y de la prueba, hermanos, ese es nuestro buen Dios, que extiende su mano para darnos, dice el Evangelio de Mateo, en medida apretada, remecida, ¿se acuerdan? Y hasta que sobreabunde. Usándola en un sentido como está aquí, y no más allá de la avaricia, al límite de la codicia, ¿cierto? Bueno.
Este pasaje también nos enseña algo. Sí, la creación es muy hermosa. Sí, la creación está organizada por el poder de Dios. Sí, la creación sigue bajo el control soberano del Todopoderoso. Pero ella sigue estando bajo su maldición. Porque, hermanos, hemos visto una descripción preciosa. Pero de repente dice que si Dios quita su espíritu, todo muere. Es un recuerdo para que no se nos olvide que la tierra está sujeta a vanidad, como dice Romanos. Por más hermosa que sea, está bajo maldición. Y ella, como dice Romanos, clama por nosotros, por ser liberadas de esta condición pronto cuando el Señor regrese. Y otra cosa, no solamente es un recuerdo de que la tierra está bajo maldición, sino también es un recuerdo para que nosotros, cuando estamos trabajando y vamos por el fruto del producto de la tierra, no vamos simplemente a recoger como los animales, porque a los animales Dios les dispensa todo para que recojan, pero con el hombre no es así. Con el ser humano se le entregan facultades para que él trabaje. Dios no entrega así, hermano, al ser humano no. Recordemos un ejemplo bíblico. Cuando Dios daba el maná, ellos tenían que procesarlo, no se podía comer crudo. ¿Se acuerdan que ellos hacían tortas, hacían, sus platos? El Señor puede dispensarnos su bendición, sus favores, pero aún sus bendiciones requieren trabajo, porque Dios da así, de manera de balde, a los animales, pero al ser humano no desde la creación. Y ahora, si la tierra está bajo maldición, menos. Sigamos adelante, versículo 32. Cuando Dios mira al mundo, tiembla. Si toca los montes, humean. Un recuerdo de cuando el Señor vino al Sinaí y salía humo, ¿se acuerdan? Y miren qué impresionante, ¿no? Porque otra de las consecuencias de la maldición de la creación es que la creación que antes servía para nuestro sustento, muchas veces nos mata. Desastres naturales. ¿Sí? Ejemplo, un terremoto. El Señor da los terremotos, los crea, amén. Pero aún el terremoto puede quitar vidas humanas. ¿Por qué? Por la maldición bajo la cual está sujeta la creación. Humean los volcanes. A propósito, las erupciones volcánicas, en fin. Ustedes den cuenta, un Dios soberano que con una sola decisión de su poder muere todo. Todo es destruido. Es el que sostiene toda la creación con generosidad y bondad. ¿Sí? No son dos partes, dos facetas de Dios, ni dos dioses. Es uno y único. Versículo 33. ¿Cuántas razones encuentra el salmista para decidir dedicar tus canciones solamente al Señor mientras viva? 34. Cuán dulce es meditar en el Señor, gozarse en Él. Y versículo final. Ahora sí podemos entender por qué acaba así, porque es raro. Estamos leyendo el capítulo y está todo muy hermoso, la creación, y bueno, y al último dice que se destruye a los impíos. O sea, suena como extraño, ¿no, hermano? Habiéndolo estudiado, entendámoslo. El Señor es bueno, da vida, sustenta. Y aún así hay pecadores que alzan su puño contra Él, que merecen ser destruidos. El Salmo termina de una manera perfecta. ¿Qué pueden merecer los impíos y aún así Dios les sustenta? ¿Qué pueden merecer los impíos? Lo que les espera, que sean consumidos los pecadores del mundo. Pero tú, alma mía, bendice a Jehová. Amén. Para terminar, hermanos, digo lo siguiente. El Señor usa la creación como sus ministros, ejemplo, los ángeles.
Los ángeles emplean todas sus capacidades para cumplir los propósitos de Dios. Los ángeles sirven y adoran al Hijo de Dios, Hebreos 1:7. Lo hacen al Padre, lo hacen al Hijo. El Señor Jesús, con su voz, siendo Él la voz de Dios, el Verbo, el Logos de Dios, creó todas las cosas. Pues bueno, el mismo Señor, con su voz soberana, un día reprendió la tormenta y le dijo: calle y enmudece, y así fue. Hasta aquí llega el orgullo de tus olas. Nuestro Señor Jesús es Dios creador, digno de nuestra alabanza. Bendicen a mí a Cristo. Otro detalle, ahorita que mirábamos la larga lista de beneficios, estaba cuando decía que Dios provee el pan y el vino. Algo que inevitablemente nos hace recordar la cena del Señor. Porque pensemos esto, hermanos, elementos que pueden ser como una expresión para significar el pan y la bebida, la comida y la bebida, que son para el sustento cotidiano, ordinario. Resulta que hay tanta maravilla en las obras de Dios, que aún lo que sirve para nuestra comida común y corriente, Dios lo usa para elevarlo a un uso sagrado, que significa algo más glorioso que un simple pan o un simple vino. Vemos allí en ese pan y en ese vino no solamente un símbolo de la provisión y la providencia, sino también un símbolo inmemorial y más aún un contenedor de verdades espirituales tan magnas como la propia carne y sangre del Hijo. Y no olvidemos lo que ahorita hacía referencia, la ética bíblica del trabajo. Dios nos hizo como seres laboriosos, no uno que recibe directamente en su boca la provisión de Dios, como Dios sí hace con los cuervos, con los leones, con nosotros no. Por el contrario, Él nos capacita para trabajar la tierra, para comer sus productos, y en su fidelidad nos preservará. No solamente físicamente, sino más aún en nuestro ser espiritual, nuestra alma. Por eso la palabra dice que todas las cosas que pertenecen a la piedad ya nos han sido dadas. Amén.